buenas noches. El día de hoy estamos en Tips para Papás, en estas conferencias que hicieron toda la semana. Y bueno, el día de hoy me toca a mí. Yo soy Dalia Torres, soy psicoterapeuta, especialista en juego y cuestiones de parentalidad. El día de hoy vengo a hablarles de un tema sumamente importante y que en lo personal me apasiona muchísimo. Estamos hablando de la crianza respetuosa. Ojo, antes de empezar y explicarles qué es la crianza respetuosa, quiero explicarles qué no es la crianza respetuosa. Actualmente estamos confundiendo esta crianza con una crianza permisiva. ¿Cuál es esta crianza permisiva? En esta los límites no están como muy claros con los hijos. En la crianza permisiva, de repente los papás nos enfocamos muchísimo en darle todo lo que nuestros hijos piden, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque decimos, híjole, si subo mi tono de voz, ya no estoy generando una crianza respetuosa, entonces mejor lo bajo o no le pongo el límite necesario, no hay una consecuencia a este tipo de situaciones que mi hijo está viviendo. Entonces ahí los papás nos volvemos benévolos con nuestros pequeños. Eso no es la crianza respetuosa. Eso estamos hablando de una crianza permisiva. Otra característica de esta crianza permisiva es que normalmente nosotros somos como amigos de nuestros hijos y los niños necesitan saber que existe un adulto que los cuide, que los proteja. Y cuando nos convertimos en el amigo, estamos al mismo nivel y eso es lo que nos sirve para ellos. No estoy hablando que debe de haber una jerarquía en donde el adulto jamás voltee y le diga al niño, oye, me equivoqué, discúlpame. No, pero sí te estoy hablando de que como papá necesitamos tener un poquito más de autoridad para que el niño comprenda que hay límites, que hay normas que tiene que respetar. Entonces, ¿de dónde surge la crianza respetuosa? Ella se centra sobre todo en los procesos biológicos y madurativos que tienen que tener los pequeños. Entonces, estamos hablando que una crianza respetuosa, yo como papá sé cuál es el proceso que va a llevar mi hijo, sé que en proceso está hablando madurativamente. No le puedo pedir a mi niño de 3 años que entienda mi discurso cuando le estoy diciendo que eso no se hace de 20, 30 palabras. Inmediatamente mi hijo se va a perder. ¿Por qué? Porque su proceso cognitivo no está en esa etapa. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer con una crianza respetuosa? Esta sabe qué proceso estoy, entonces el papá, la mamá debe de entender. Segundo, está basada mucho en el apego seguro. Este apego que es la relación que se genera entre los cuidadores y los hijos. Entonces, este apego es donde el 55% de las interacciones que yo, mamá, que yo, papá, hago con mi pequeño, están respondiendo a las necesidades que él tiene. Estoy respondiendo de forma clara, estoy respondiendo de forma constante a estas necesidades. Eso es lo que está formando una crianza respetuosa. Otra de las cosas es que los niños en esta crianza respetuosa saben que los papás estamos disponibles, que hay ese vínculo, pero sobre todo que la familia también tiene el proceso de apoyo. ¿A qué me refiero? Aquí que no estamos hablando de que solo mamá es la que entra en una crianza respetuosa, estamos hablando que familia, papá, mamá, si está también la abuela se vuelve un cuidador dentro de esta crianza respetuosa. Entonces es toda la familia la que está inmersa en este proceso de cuidado. ¿Okay? ¿Qué pasa? Algo que respeta mucho la crianza respetuosa, como su nombre lo dice, es que considera que el niño tiene derechos. El niño es un sujeto activo que merece respeto. Entonces no puedo decirle, no sé si han visto de repente que surgen, por ejemplo, en Facebook, sobre todo estos memes, ¿no? De papá, si tú me pegas, si tú me das un chanclazo, a mí me estás educando. Pero si le pegas a un adulto, le estás faltando al respeto. Entonces una crianza respetuosa habla exactamente de eso. El niño no entiende bajo un golpe, bajo un chanclazo. El niño entiende y sabemos que el niño merece este respeto. Mi hijo de 1 año y medio, si está en esta situación del berrinche, yo debo de entender, yo soy su adulto contenedor de ese berrinche. Y soy yo el que tiene que respetarlo. Otra cosa que pasa es que la crianza respetuosa, como les decía hace rato, que es una diferencia con la permisiva, es que el niño no se equipara con el adulto. El niño tiene otras necesidades, el adulto tiene otras necesidades. Entonces, eso me ayuda más a entender lo que mi hijo está pidiendo. En esta crianza respetuosa también estamos hablando de las necesidades que debemos de tener nosotros como padres.
La crianza respetuosa cuida mucho a los papás. Si yo como papá no sé de dónde viene mi historia, yo no sé cómo fui, o no quiero saber más bien, cómo fui educado, no quiero darme cuenta el daño que yo traigo, el peso que traigo cargando, no puedo ejercer una crianza respetuosa. Tampoco no estoy diciendo que existan momentos en los cuales no me voy a poder sacar de mis casillas o no voy a poder tener un error, todo lo contrario. Si yo como papá sé identificar o mamá cuáles son mis puntos de quiebre, yo voy a hacer o voy a estar en un proceso, voy a cuidar esa situación para no generarla con mis hijos. Entonces eso es también parte de una crianza respetuosa. Cuida al papá. El papá también es importante y es un pilar. Como les comentaba al principio, yo soy terapeuta y soy terapeuta de juego y de parentalidad. Entonces mucho les comento a mis papás cuando acuden conmigo, es que el mejor pilar, el mejor terapeuta de un niño somos nosotros los padres. Entonces tenemos que estar nosotros lo mejor posible para ellos. Entonces nuestra salud mental también es sumamente importante. Otra característica que tiene nuestra crianza respetuosa es que el niño es un ser social. Es importante que tomemos en cuenta a nuestros hijos dentro de algunas decisiones del ámbito familiar, que les informemos. De repente pasa, es muy pequeño, no va a entender qué está pasando. No sé si es pequeño y si entiende qué está pasando. A lo mejor no, si estoy pasando como mamá, como papá, un proceso de divorcio, no le voy a explicar con santo y seña, con punto y coma, qué está pasando dentro del proceso, por qué me estoy separando como tal del papá. No voy a meter en ese tipo de cosas, pero sí le voy a decir a mi hijo, si tengo 1 año y medio, que papá ya no va a estar ahí, que mamá ya no va a estar ahí, que necesitamos un espacio, que a lo mejor papá y mamá peleaban mucho, que papá y mamá ya no podían estar juntos. Pero sí es importante que yo le explique, que yo le hable, porque son seres sociales y están inmersos. Por eso estamos también trabajando tanto, o se ha trabajado tanto en erradicar el maltrato físico. Michoacán seguimos todavía en este punto de validar que se ha penado el maltrato físico, pero ya hay muchos estados en nuestra república que nos hablan de que si un niño es maltratado físicamente va a tener un castigo penal. Michoacán seguimos trabajando en eso y sé que vamos a seguirlo haciendo, pero también es un ser social, ¿no? Y tiene derechos, ¿sale? Dentro de esta creencia respetuosa, yo como papá les pido algo muy, muy importante: no descuiden necesidades. ¿Y a qué me refiero con no descuidar necesidades? Papá, no te descuides, mamá, no te descuides. Sé que esta pandemia, esta situación que estamos viviendo, a todos nos está sacando de nuestra zona de confort, a todos nos está desesperando. Yo soy mamá de 2, uno de 6 años que tengo que estar constantemente conectando y una de 1 año, 4 meses que tengo que evitar que entre a la clase del de 6, ¿no? Entonces de repente perdemos este punto de paz, de tranquilidad. Sé que ahorita son momentos difíciles, pero también debo de saber, como les decía hace rato, cuál es mi punto de quiebre. Yo sé que hay un momento en el que ya no puedo. Yo, mamá, no importa que soy una psicoterapeuta, no importa todo lo que he estudiado, sé que hay un momento de quiebre. En ese momento me doy la media vuelta y le explico a mi hijo, no puedo estar, dame unos minutos. Mamá se está estresando mucho. Mamá ha llegado a gritar en estas situaciones de pandemia. Entonces es darme un momento y decirle, explicarle. Me voy, regreso yo más tranquila y en ese momento ya puedo contener al otro. Entonces no me estoy descuidando. Sé que a lo mejor no podemos salir como antes, de ver a las amigas, de hablar, pero una crianza respetuosa también habla mucho de generar tribus. Y últimamente estamos criando en soledad. Y eso para las mamás a veces es mucho más complicado. ¿Por qué solo digo mamás? Porque a veces queremos ser esta super mamá que yo puedo con todo, que yo puedo entrarle, mi marido está ocupado haciendo las cosas de traer el dinero a casa, entonces no importa, yo puedo con esto. No, mamá, no estamos solas, ni somos super mamás, eso no necesitan nuestros hijos y eso no está pidiendo una crianza respetuosa. Una crianza respetuosa está pidiendo que papá y mamá entren a la par. Si yo, mamá, me estoy desbordando, tengo que generar una tribu, una amiga, mi mamá, una colega, alguien que me pueda escuchar, que me pueda contener. Se vale decir, ya no puedo más. Por eso les pido mucho como papás, no descuiden sus necesidades. Si yo no las descuido, claramente puedo ver las de mis hijos.
Dentro de esto, cuando yo veo mis necesidades, puedo volver y decir, ok, estoy tranquila, les digo, mi hijo los conoce como los 5 minutos de mamá, como el comercial de Milky Way. Esos 5 minutos puedo regularme, puedo volver como a mi centro y decir, ok, regreso contigo, ¿qué necesitas de mí? La crianza respetuosa implica que veamos a nuestros hijos, que sepamos identificar y ponerle nombre también a lo que ellos están sintiendo para que puedan ellos de repente también darle nombre a lo que viven. Entonces, si yo me regulo, puedo regular. Y en el momento que yo me empiece a regular, en algún momento nuestros hijos van a aprender a autorregularse, que esa es también una finalidad dentro de la crianza. Algo que pasa mucho es que de repente creemos, bueno, hay mitos dentro, o creemos que es falso esta parte de la crianza, ¿no? Que hay mitos. Quiero hablarles exactamente de estos mitos, ¿no? Parte de los mitos que existen en la crianza respetuosa es que es solo para mamás. Solo y exclusivamente para madres. Como les decía hace rato, no. Necesitamos a ese papá, porque él también tiene otro punto de vista y hay cosas que nos pueden enseñar. Otra cosa, híjole, si soy respetuosa, voy a malcriar a mis hijos. Recuerden lo que les decía al principio. Entonces de ahí ya estoy confundiendo la crianza respetuosa con la crianza permisiva. Una crianza respetuosa no se trata de malcriar, se trata de darle a mi hijo las herramientas, a mi hija, para que se enfrente el día de mañana. Entonces al enfrentarse ella, él va a poder decir, esto sí está bien hacerlo, o esto es correcto hacerlo, y esto no. Entonces también se cree que hay soluciones rápidas en una crianza respetuosa, que hay una receta de cocina para llevar una crianza respetuosa. No, eso es algo que me gustaría decirles, no existe una receta de cocina. Hay muchos libros que nos pueden ayudar, hay mucho material que nos puede ayudar a llevar una crianza respetuosa, pero tenemos que conocer a nuestros hijos. Mucho de lo que yo me he topado como madre, como terapeuta, es que de repente dicen, acompaña el berrinche de tu hijo. Sí, acompáñenlo, y yo siempre les he dicho, necesito que estén ahí. Hay dentro de las técnicas que piden, por ejemplo, por el berrinche, es abrázalo, conténlo. Yo abrazo a mi hijo de 6 años, ahorita ya no hay tantos berrinches, honestamente, pero cuando era pequeño, yo agarraba y lo abrazaba en su momento de berrinche, para él era algo terrible, algo le pasaba, pero mi forma de acompañar era sentarme a un lado y esperar que a él se calmara, decirle, aquí estoy, y hablarle mucho. Yo sé que estás enojado, yo sé que a lo mejor querías tal cosa. Les voy a contar una anécdota y me pasó. Mi hijo tenía como 3 años, más o menos, 3 años y medio, y en la plaza, ya ven que en la parte de abajo hay una zona donde venden donas. Entonces quería una dona de chocolate, ya no había. Entonces empieza ahí la lucha, porque a veces de repente dicen, el berrinche es una lucha de poder. Para mí es una lucha, el niño de decir, no estoy bien y yo quería esto. Entonces empieza a pelear, empieza a decir, es que yo quiero mi dona de chocolate y mi dona de chocolate, y se tira al piso. Me acuerdo que en ese momento de una de las tiendas iba saliendo una mamá que en ese momento era mi paciente, su hija, y me dice, ¿qué vas a hacer? Y ella así como más apenada que yo, ¿es tu hijo el que está tirado? Y yo, sí, pero está en el piso. Sí, levántalo, cárgalo. Y el otro día, ella más, les digo, más preocupada que yo, leí que abrazarlos. Y dije, no, aquí voy a estar con él. Creo que pasaron 20 minutos. Ella se dio 2, 3 vueltas para ver si seguíamos ahí. Sí, mi hijo tirado en el piso, cada vez controlándose más, y yo a un lado, sin celular, sin estar, párate, en mi cara de como de desencajada. Mira, aquí estoy. Yo sé que estás enojado, yo sé que querías una dona de chocolate, pero bueno, no hay. Compré la de azúcar por si la quieres, aquí está, aquí te sigue esperando. Esa es mi forma de acompañarlo, pero no puedo decir que eso me vaya a funcionar con la otra que tengo. Eso es otra cosa muy importante. Tengo que reconocer el temperamento que tienen cada uno de nuestros hijos para poder acompañarle de esa manera. Entonces, eso no implica que todas las técnicas nos funcionen para todos. A eso es a lo que quería llegar, ¿no? Entonces, otro punto importante es diferenciar entre necesidad, de deseo y poder. Los niños de repente piden y buscan este poder, posiblemente sí,
¿Cómo identifico yo, mamá, si es una necesidad? Mi hijo en verdad quería su dona de chocolate. Y ya tenía, desde que llegamos a la plaza fue lo primero que me dijo, ¿podemos ir por una dona de chocolate? Entonces yo puedo entender la frustración que a lo mejor él sintió que quería su dona. Entonces es algo importante, es un deseo. No puedo demeritar su deseo y su necesidad. Punto clave de la crianza respetuosa. No hay que demeritar el deseo o necesidad. Hay que saber también llegar a acuerdos. En algún momento se calmó y se pudo comer la dona. Y sí le comenté, le dije, ok, en la otra que vengamos, lo primero que hacemos es venir por tu dona. Porque ya era tarde posiblemente, pues era un sábado, me acuerdo bien. Entonces posiblemente ya por eso se habían acabado las donas. O sea, la otra, yo asegurar su deseo, para que él también esté tranquilo. Híjole, ¿me estoy volviendo permisiva? Creo que no, porque también le estoy dando voz a lo que él me está pidiendo. Entonces esos son muchos de los mitos que tenemos con respecto a la crianza, ¿no? Otro gran mito que existe es que los papás que educamos bajo este nuevo paradigma es que somos papás mártires, ¿no? O sea, pobre de nosotros primero nuestros hijos, primero todas las necesidades de nuestros hijos y después nosotros. No es así. Si yo, les vuelvo a decir, como mamá no estoy bien, no puedo estar bien para el otro, inclusive mi pareja. Entonces, en una crianza respetuosa no necesitamos mártires y dos, no necesitamos super papás, super mamás. Necesitamos papás que sepan estar, que sepan acompañar, que sepan descifrar las necesidades, ¿okay? Y ahí es donde nos podemos apoyar de tribus. Necesito un espacio, necesito ahorita un tiempo. Yo les tengo bien claro, bueno, a la de 1, 4 meses estoy batallando, pero al de 6 años, después de las 9:30, mamá no existe. Mamá se acabó, inclusive sábados, viernes, sábados y domingos. ¿Por qué? Porque mamá necesita ese espacio. Mamá ya ve la tele, si quiere poner una mascarilla, hablo con mi hermana, hablo con alguna amiga, hago algo, pero ya es mi espacio. Entonces no hay mártires en una crianza respetuosa, ¿ok? No es exclusiva de mamás, ojo, lo vuelvo a decir, muy importante. Entra papá, mamá, puede entrar la nana, los abuelos, no es exclusiva de mamá. Y por último, en una de los puntos que yo les decía mucho es que en una crianza respetuosa no hay límites. Sí hay límites, hay horarios, hay rutinas, son necesarios. ¿Por qué? Porque estos horarios, límites, rutinas también otorgan seguridad a los pequeños. Entonces saben dónde estar. Les digo, con este punto que yo implementé ahora en pandemia, al principio fue difícil, era mamá, pero es que aquí estabas, pero mamá, estás viendo la tele, o sea, puede estar, sí, pero es un horario de mamá. Entonces ellos también entienden y van entendiendo que también los adultos necesitamos un espacio, que ellos tienen ciertas cosas que cumplir, entonces también los niños tienen obligaciones, vamos a ponerles, y las obligaciones van de acuerdo a la edad. Entonces esos son los grandes mitos que existen. Hay algo que quisiera hablarles que pasa dentro de los mitos, los miedos. No sé si ustedes llegan a acordarse de la primera vez que se dieron cuenta que iban a ser mamás o papás. Entonces, se dan cuenta de qué pasa. Vienen muchas emociones, están muy felices, están muy contentos, pero no me pueden decir que no vino el miedo, que no apareció en algún instante este miedo. ¿Voy a hacerlo bien? No quiero repetir patrones, no quiero ser como mamá, o no quiero ser como mi papá, ¿no? Y he escuchado mucho este punto, que a lo mejor algunos colegas me pueden decir está mal, pero es muy personal mi punto de vista. Cuando yo escucho, conviértete en el papá que tú quisiste tener, yo difiero mucho de eso, porque no podemos ser ese papá o esa mamá. Yo más bien les diría, conviértete en el papá o la mamá que tu hijo necesita tener, no en el que tú quisiste tener. Ese a lo mejor sánalo contigo, con tus padres, para que puedas permitirte ser un mejor papá para tu hijo. Y ahí es donde entra este punto, ¿no? Miedo a no saber. ¿A qué me voy a enfrentar? Yo me topo mucho con comentarios que de repente dicen, es que antes no se ocupaba el psicólogo. No, antes no, pero ahorita sí. ¿Por qué? Porque la forma de vida ha cambiado,
la forma de educar ha cambiado, los niños son muy diferentes, y ahí ya entramos a otros temas, ¿no? Que ya lo dejaremos para otra plática con ustedes. Pero entran cuestiones como de neurociencias. Entonces, ahorita, los papás que tenemos hijos pequeños, necesitamos estudiar, necesitamos acercarnos a alguien para que a veces nos oriente, porque no sabemos qué hacer, no sabemos si está bien o si está mal, porque de repente recibimos muchas críticas, ¿no? De repente nos sentimos también muy incompetentes. Digo, híjole, ¿qué está pasando? Entonces, toda esta ansiedad que yo tengo se la deposito a mi hijo y en el comportamiento. Y hago la reflexión que les dije al principio. Cuando tenemos un hijo por primera vez o un segundo embarazo, todas las expectativas que creo que se crean más bien con respecto a ese pequeño. Entonces, si yo no estoy viendo que mi hijo no está siendo este hijo que yo quería, entonces empieza a surgir mucha ansiedad y la transfiero o la traspolo a la ansiedad de mi hijo. Digo, es mi hijo, pero creo que no, soy yo. Y eso también no entra en una crianza respetuosa. Por eso les digo, hay que identificar qué está pasando con nosotros. Otro punto es que pasa, y que me toca mucho, es que, y si me infantilizo, ¿qué pasa si yo me pongo al nivel? Yo la primera vez que le dije a mi hijo, lo siento, discúlpame, no tenía por qué haberte hablado así, mi hijo lloró a mares, yo lloré con él, y al final me dice, mamá, tú también te puedes equivocar, ¿verdad? Le dije, sí, claro. Wow. Entonces, ¿no pasa nada si yo me equivoco? Dije, no, no pasa nada. Entonces, si yo me tiro al piso, si yo me ensucio, si yo termino llena de chocolate, bueno, ese es el punto que a lo mejor de repente decimos, híjole, no me van a ver como ese adulto. No, si te siguen viendo ese adulto, pero ese adulto que está ahí disponible para ellos. Entonces no pasa nada si nos tiramos al piso. Si la casa en esta situación de pandemia, que otra vez estamos a pique con los contagios, pues vuelvo mi pequeño espacio, una tarde, un momento de juego, un laberinto. Si el día de hoy no se arregla la casa, no pasa nada y juego con ellos. O si terminamos haciendo crepas o algo de comer y termina la cocina sucia. Necesitamos ese punto de jugar. Y creo que ya les hablaron de la importancia de este juego, ¿no? Y nos lleva al punto, al mayor miedo que de repente tenemos cuando empezamos a ser papás con crianza respetuosa. ¿Qué tan permisible puedo ser? Y ahí yo sí les dejaría hasta donde ustedes conozcan y vean que su hijo necesita. Hay reglas y hay límites que cada casa, cada papá tenemos y que de repente podemos decir, estas son inquebrantables, ¿no? Estas sí no las permito y va a haber una consecuencia si sucede. Pero hay estas que puedo ser un poco flexible. Yo puedo ser de lunes a jueves que se duerman a las 8, pero a lo mejor viernes, sábado, que no hay clases al día siguiente, pueden dormir 9, que me acompañen, que vean un poco más de tele, algo por el estilo, ¿no? Esa es la parte como, hasta dónde puedo llegar. Pero para saber hasta dónde, primero necesito conocerme, hasta dónde yo puedo dar, hasta dónde puedo estar, qué no está chocando con mi historia. Y por último, quisiera hablarles de exactamente eso. Cuando somos papás, convertirnos en papás choca con nuestra historia personal. Cuando nos convertimos en papá y mamá, entra en nuestra crianza todo lo que nosotros vivimos en niños, todo como fuimos creados, la parte que quisimos estar ahí, la parte que no quisimos estar. Entonces eso entra. 2, entra el contexto, en dónde estamos. Mientras más solos, más complicado llevar una crianza respetuosa. Les vuelvo a hacer mucho hincapié, hay que hacer tribus, necesitamos hacer tribus. Que no puedo estar yo, entonces de repente puede entrar alguien más. Y para eso también existen muchas ahorita agencias de niñeras que nos pueden ayudar unos minutos, ¿no? Y 3, ¿cómo me imaginé que iba a ser mamá? ¿Cómo me imaginé que iba a ser papá? Eso también es algo muy importante. Entonces, con esto, yo me despido y les hablo de lo que es la crianza respetuosa. Gracias por su tiempo, por escucharme y por su invitación.